tocaba. Ya tocaba. Sí, ya tocaba, sí. Pero normalmente todo llega. Al final, cuando confías en el trabajo, en tu propio trabajo, confían en tu trabajo y trabajas, al final todo llega, todo pasa, dinámicas positivas se acaban, dinámicas negativas se acaban y bueno, y acaba hoy además en un gran día, ante un gran rival, por lo tanto dormiremos mejor esta noche. Aparte del resultado, ¿con qué te quedas hoy? Todo, yo creo que hemos sido superior al rival, con 11, con 10, hemos tenido infinidad de llegadas, la pena es llegar tan ajustado al último instante del partido con 1-0. Y bueno, y con la reacción del equipo después de un partido de la semana anterior que ya hablamos, pues hombre, yo creo que el jugador, el objetivo de esta semana era liberarse un poco a nivel emocional, descontaminarse, centrarnos en lo más importante que somos nosotros, los que confían en nosotros y bueno, y jugar hoy, salir al campo a jugar a no fallar y a jugar a lo que sabemos, ¿no? Y dentro de todas el aire, el terreno de juego que no estaba nada bien, bueno, hemos sido capaces con constancia y bueno, la verdad es que muy feliz por los chicos, ¿no?, que están sufriendo mucho. ¿Encuentras que el resultado con lo que se ha generado, con todo lo que se ha hecho, hasta ha sido corto? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que teníamos que haber llegado a sus últimos minutos con el marcador más favorable, ¿no? Y no hubiéramos tenido que padecer al final, ¿no? No sé si al principi del partit, els primers minuts, m'he donat la sensació que les primeres passades que es feien entre els jugadors del Reus no han acabat de ser completes. No sé si t'ha preocupat aquests primers minuts que no tornés a aparèixer aquest fantasma de... No, y además, si salimos a la tuya a jugar ahí dentro y solos, sin contrario, no es fácil dar un pase y que te llegue al pie y el control no es fácil y pasa que hay que estar ahí dentro, meter al círculo central, un poco el campo, sobre todo por el aire, y el aire que pega en el centro del campo, a diferencia del que pega aquí arriba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no era fácil jugar y lo hemos hecho, desde mi punto de vista, mejor de lo que incluso se podía, ¿no? El partit d'avui, bueno, la victòria evidentment és de tot l'equip, però si hi ha algun nom que destaca, no sé si estàs especialment content per ell, és Ñoño, que a banda que ha tornat després de 5 mesos, doncs se l'ha vist en forma. No sé com valores com a tècnic poder haver recuperat un jugador com Ñoño que els últims mesos no hi era. Bueno, pues nuestro objetivo es que cada semana puedan estar todos disponibles y bueno, la recuperación de Ñoño es una buena noticia, ha sido una buena noticia porque ya lleva semanas trabajando con el grupo y bueno, y después de todo lo que ha pasado y lo mal que lo ha pasado, pues bueno, que pueda disfrutar un poquito ahora que lo merecen. No sé si te ha gustado especialmente la tranquilidad que ha tenido el equipo para atacar contra 10 en el segundo tiempo, teniendo en cuenta el estado un poco de ansiedad de estos días y que genera no ganar. Y... Sí. No, está bien, más o menos. Sí, no era fácil porque al final con la situación en la que estabas después de estas jornadas sin ganar y tener esa pausa no es fácil. Y encima el entorno un poquito que te empuja y tal, y se pone nervioso y buena respuesta. La verdad es que por eso yo creo que el trabajo de esta semana entre todos yo creo que ha sido muy positivo porque ha liberado y ha descontaminado muchas cabezas, ¿no? Y cada uno hoy dentro del terreno de juego pues ha ofrecido lo que realmente sabe hacer, ¿no? Que en las últimas semanas nos estaba costando. Has arriesgado mucho con los cambios, han sido cambios todos muy ofensivos. ¿No te preocupa el hecho de que el equipo se pudiera partir? Sí, pero estábamos con 11, estábamos con uno más. Al final el objetivo era ese, claro, y lo hemos hecho muy bien hasta el gol y luego, bueno, pues ese palo que nos han pegado, la única llegada del gol de todo el partido, bueno, eso te hace tambalearte un poquito cuando estás en una situación como la que estás, quizás nos ha costado retener un poco el balón ahí arriba, el parar un poco más
partido, pero no, era el momento para ir a por el segundo. Si no sabíamos que íbamos a llegar a los últimos minutos sufriendo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces era el momento no creo que era asumir un riesgo, sino buscar un segundo gol que no nos había llegado a los últimos minutos nada hoy. Bueno, de tu futuro esperamos una semana más, ¿no? No comen. Hoy no toca, Gonzalo. Ayer ya respondí. ¿Vale? Sí. ¿Está todo claro?